Y seguimos aquí en Parlem d'Esports, la teva sintonía, Radio Sambi, 107.4 de la FM, y estamos en Mataró. Y ahora nos vamos a Arenys de Mar. Vamos a hablar con Albert Comas, coordinador del Cinera United Club de Fútbol. Albert, buena tarde. Hola, buena tarde, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estamos? A punto de dinar. Gracias por habernos cogido el teléfono, y vamos a así que sea 5 o 10 minutillos contigo del Cinera United. El Cinera United es un equipo muy reciente, ¿no? Pocos años de historia tenéis, ¿no? Sí, correcte. Bueno, de fet es va fundar el club en català o castellà? Sí, com tu vulguis. Val, doncs es va fundar el club 2016, per tant aquesta que arranca és la 5a temporada, que és la més atípica, però sí, tot just hem completat 4 temporades, i ni això perquè el Covid ens va tallar a l'última el mes de març. Jugáis en el municipal de Arenys de Mar, ¿no? Correcte, sí, Arenys hi ha el municipal Bernat Coll, l'únic camp que hi ha a Arenys, i compartim instal·lacions amb l'altra entitat del poble, que és el Club de Futbol Arenys. Albert, supongo que habrá habido un crecimiento espectacular. ¿Por cuántos equipos empezasteis? Mira, pues sí, realmente es bastante atípico lo que ha pasado. Vam començar amb 4 equips la primera temporada, teníem un preveu Benjamí i 2 alevins, i a dia d'avui comptem amb 25 equips. O sea, per tant, l'altre dia el noi que porta tota la comunicació, xarxes socials, pàgines web i net, me parece que el crecimiento exponencial es del 550%, és una brutalitat el que realment ha crescut l'entitat en 4 temporades. O sea, vamos, espectacular, ¿eh? En tan solo 4 temporadas es demasiado, ¿no? La verdad que sí, porque al final también es adaptarnos empecemos con un barquito, con 4 equipitos, y ahora estem parlant d'una entitat, o sea, d'un club con 25 equipos, i que per tant ens hem tingut també d'anar reinventant i adaptant nosaltres al que ens hem a cada temporada, porque empecemos con una infraestructura, con una idea muy clara, que somos muy fieles a la idea, y la esencia sí que l'essència no es toca, però clar, te tienes que readaptar porque a nivell humà, a nivell de treballadors, de lo que era, lo que es, no tiene nada que ver. Entonces todos nos hemos tenido que readaptar muy rápido a la realidad del momento, que es que estem parlant de, no sé si son 13, 14 equipos de fútbol 7, más creo que 11 de futbol 11, més ara aquest any també tenim, tot i que no competeixin en Federació Catalana de Futbol, els veterans. Tot ha crescut molt ràpid, y creo, y aquí eso lo tienen que juzgar los demás, pero sí que creo que nos hemos sabido estar a la altura de lo que requería cada temporada, porque pues eso, ¿no? Al final éramos un grupo de 4 o 5 personas, gente joven, todos bien preparados, eso sí que lo puedo defender, pero claro, de 4 o 5 que llevábamos un club de 4 equipos a reinventarnos para poder dar respuesta a 25 equipos. Sí, claro. Y pues al final es eso, ¿no? Cada año nos vamos marcando metas y objetivos. Al final todo los que estamos, nadie, ni mucho menos, como ya conoces tú bien, entiende la realidad del fútbol a nivel base y amateur, nadie vive de esto, por tanto le dedicas muchísimas más horas, y a veces casi más que a tu faena. Es verdad. Pero bueno, mira, ya estamos un poco enfermos todos los que estamos en este mundo, y si no lo haríamos, si no tuviéramos esas ganas de disfrutar del fútbol y de intentar hacerlo pues cada día mejor, porque pues eso, no ha sido un crecimiento pausado, i per tant ens hem tingut de readaptar d'una manera brutal a les necessitats y a lo que nos pedía el momento en cada ocasión. Alberto, ¿tenéis amateur?
Sí, tenim equip amateur, l'any passat vam debutar a quarta catalana, y el año pasado, primer año de historia del amateur, se subió y este año competimos en tercera catalana ya. Grupo cuarto con... Grupo 4, correcto, el grupo de aquí de Maresma, bueno, pues todo lo que viene desde Masnou y algún equipo de Badalona Barna hasta no sé, hasta cuál, pues me atrevería a decir que casi somos el equipo más alejado de lo que es Mataró y Barna, porque, ostras, a lo mejor ahora mismo no te lo puedo decir porque es grupo nuevo, no? Vull dir, l'any passat ens vam centrar, l'any passat competíem a Maresma Vallès y este año en Maresma Barcelona, pero Canet está en cuarta, Sant Pol está en segunda. Yo creo que somos el equipo a lo mejor que está más alejado de Mataró y Barcelona. ¿Tenéis fútbol femenino? Y también fútbol femenil, que desde la segunda temporada teníamos claro que donde la carencia que hi havia a Arenys a nivell de futbol era futbol femení, per tant hi vam apostar, nadie creía en que fuera posible, vull dir, al final doncs malauradament el fútbol femenino todavía está muy poco arreglado, pero sí que es verdad que cada vez más. Y aquí, en esta zona, habían como 4 o 5 gigantes, que era Sirera, Santa Susana, bueno, pues 4 o 5 equipos que sí que trabajaban muy bien fútbol femenino, pero poco más. Y doncs aquest any estamos luchando para tener ya 2 equipos de fútbol base, un Benjamín y un Alevín femenino, y el primer equipo, que también tenemos un primer equipo femenino, pero que no compiten, de momento solo entrenan. Ok, y supongo, Albert, que lo que queréis es que la gran familia del Sinera vaya en aumento, ¿no? El futuro es ese, ¿no? Sí, al final yo no sé dónde está el llindar, o sea, no sé cuál es realmente en Arenys, a día de, hasta el momento en Arenys nunca habían habido tantos equipos en ninguna entidad. Entonces, yo puedo entender que se esté llegando ya al cupo, y donde sí que nosotros tenemos que focalizar nuestra mirilla es en realmente que el producto sea de calidad y no de cantidad, porque crecer ha ido creciendo sin nosotros realmente hacer demasiado para que así fuera, pero lo que te comentaba antes, lo que sí que no podemos en ningún caso permitir es el renunciar a lo que o por lo que lleguemos aquí a Arenys, ¿no? Que fue por intentar hacer algo diferente, algo que nosotros entendíamos que se podía hacer mejor, y pues es no renunciar a eso. Entonces no se busca tanto la cantidad como si la calidad del producto que ofrecemos a todos los chavales y chavalas de Arenys y de la zona, del voltant, y en eso estamos, mucho más centrados en seguir mejorando en ese aspecto que no en crecer. Pues Alberto, Albert, ha sido un placer estar aquí contigo. Ya sabes que el tiempo es oro en la radio. Ya ves si un poco durante esta temporada te puedes acercar aquí a los estudios y hablar extensivamente de la entidad. Así que desde aquí, desde una abrazada muy forta, sería un placer para nosotros. Así que una salutació molt especial a tota la família del Sinera, i amunt i amb força. Moltes gràcies. Vinga, molt bé. Adéu.